¿Usted me puede entender bien? ¿La voz sale? Muchas gracias. Entonces, Bien. sí, agradezco a todos su paciencia y su presencia. Y recuerdo con gran emoción el primero congreso de hermenéutica que tuvo lugar, creo, en Tucumán en el año 2010 para celebrar los 50 años de Verdad y Método. Ha sido un gran evento y es una alegría para mí ver que la hermenéutica tiene esa tradición en América Latina que honra a su continente. Entonces es una gran alegría y saludo a mis amigos. Hay demasiado para saludarlos todos, pero seguramente a Rafael Cúnzulo, Mauricio Beuchot, Luis Eduardo Rivera y todos. Bueno, como ven, voy a hablar un castellano muy espantoso y por eso pido disculpa. Creo que soy el único en este congreso que no habla castellano como lengua primera. Entonces, le agradezco también esa paciencia. Bueno, uh, y no puedo comenzar sin decir a todos mis amigos mexicanos mi compasión por el accidente, por la tragedia que tuvo lugar ayer en México. Es una tragedia y espero que mis amigos, que el pueblo mexicano podrá superar a esa tragedia. Pero quiero dedicar mis palabras, mi ponencia a las víctimas y sus familias que nos recuerde de que la vida humana puede ser una tragedia. Bueno, no sé cuánto tiempo voy a hablar. Bueno, yo sé que hay muchas distracciones en la red. Si le estoy aburriendo, usted puede siempre ir a otro sitio web o quitar la reunión y eso es muy fácil gracias a Zoom. Entonces, lo único de cual quiero hablar aquí es de la sensibilidad hermenéutica. Bueno, estoy predicando a convertidos porque todos ustedes ya están de sensibilidad hermenéutica. Entonces yo quiero siempre desarrollar o poner de relieve en qué consiste esa sensibilidad. Uh, bueno, para mí es mi respuesta a la pregunta, ¿qué es la hermenéutica? ¿Y para qué sirve exactamente? Bueno, hay varias respuestas a esa pregunta. La hermenéutica no es como, no sé qué, como la arquitectura o la medicina, una disciplina cuyo propósito es evidente. Algunos la ven principalmente como un método para interpretar textos, otros como una escuela de pensamiento o una forma de filosofía. Es un poquito mi caso. Con su canon de referencias obligatorias, uno pensará en nombres como Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Beuchot, nombres en los que tampoco siempre habrá un acuerdo. Algunos estudiosos de Schleiermacher, un importante teólogo alemán que desarrolló una hermenéutica, tienen un horror sagrado de Heidegger o Gadamer, así como hay lectores de Ricoeur que no quieren saber nada de Gadamer, lamentablemente, pero es así. Algunos en el campo hermenéutico, como Emilio Betti o Hirsch, ambos hostiles a Gadamer, ven la hermenéutica como una disciplina que debe fundamentar la objetividad de la interpretación. Mientras que hermeneutas como Rorty y Vátimo, que conocemos todos, estiman que la gran virtud de la hermenéutica es liberarnos de esa obsesión. No se equivoquen. El campo de la hermenéutica, es bastante fragmentado, lo que probablemente no es muy edificante para su imagen. Bueno, esa fragmentación, sin embargo, tiene su lógica. Dedicada a la interpretación, la sensibilidad hermenéutica sabe que varias interpretaciones son siempre posibles.
Entonces, la pluralidad de interpretaciones forma parte de su ADN y no es de extrañar que la propia hermenéutica sea objeto de tantas lecturas, a veces antinómicas. La cuestión es cómo se debe gestionar esa pluralidad o conflicto de interpretaciones. ¿Debería verse eso como un obstáculo o un ayudante a la comprensión? Para ver más claramente, me esforzaré aquí, con mi castellano limitado, por presentar la hermenéutica como una sensibilidad o como un cierto sentido o una cierta forma de ver la interpretación y la existencia misma. ¿Por dónde empezar? Bueno, uno puede empezar con la palabra misma, con el término de hermenéutica, especialmente porque todos los pensadores hermenéuticos dan gran importancia al lenguaje. Como todos los términos griegos que terminan en ica, la hermenéutica se refiere a una disciplina que puede considerarse una ciencia o un arte. La palabra hermenéutica es una creación moderna, cuya paternidad pertenece al teólogo alemán Johann Conrad Adenauer en el siglo XVII, pero en los griegos se encuentra ya el adjetivo hermenéutique, que generalmente califica una técnica, un arte. Se llama arte porque tecne fue traducida como ars al latín. Como se confirma en la primera página de la Metafísica de Aristóteles, la tecne corresponde con mayor frecuencia en griego a un saber, en el sentido más general del mundo, de la palabra. El primer ejemplo que viene a la mente de Aristóteles es el arte médico, hiatrique tecne. Saber que tal remedio será útil para todos los afligidos con una enfermedad en particular es un arte. Es un saber que, a diferencia de la experiencia sola, tiene una dimensión universal porque el dueño de un arte también conoce la causa de los fenómenos. El ejemplo médico de Aristóteles enseña que el arte, tecne, es también un saber de utilidad evidente. Produce salud. No todos los saberes tienen esa utilidad. Y es que entre los saberes hay algunos que se practican por solo amor al conocimiento y sin perspectiva de aplicación inmediata. Aristóteles no ve en ello una limitación, todo lo contrario. Aquí piensa Aristóteles en ciencias como la física, las matemáticas y la filosofía primera, que él llama teóricas, porque solo aspiran a la contemplación, a la teoría. Bueno, hoy día tenemos una concepción bastante diferente de estas ciencias, como la matemática o la física, cuyas aplicaciones prácticas son obvias. Bueno, no sé si es el caso de la filosofía primera, pero lo veremos tal vez en este coloquio. Bueno, si la hermenéutica es un arte, un ars, y un arte más útil que estrictamente teórico, ¿de qué es arte o saber? Hermenoien se refiere a la actividad de la interpretación y traducción. La hermenéutica será otro nombre para el arte de la interpretación. Bueno, ¿por qué es necesario ese arte? Esto se debe a que la interpretación puede ser una operación ardua que requiere cierta competencia. La hermenéutica, de la cual Platón parece ser el primero en haber hablado,
probablemente correspondía originalmente al arte de interpretar oráculos o signos divinos. Interpretar significa entonces tratar de sacar a relucir el sentido o la significación de los signos cuyo sentido no es inmediatamente obvio. Pueden ser signos naturales, el vuelo de las aves, las entrañas de un animal, una tormenta, sonidos o palabras que tienen un carácter enigmático. Aquí se supone que el sentido a comprender es difícil de desentrañar, que este sentido puede ser, por lo tanto, oscuro o ambiguo, y que el que ahí tiene éxito lo hace a través de su saber o de su arte. Aquí el arte de la hermenéutica. Por lo tanto, la hermenéutica fue, en primer lugar, un arte de interpretar signos que eran difíciles de comprender al principio. Aquí los términos de interpretación y comprensión en los que se basara toda hermenéutica deben ser distinguidos. La interpretación es la actividad de descifrar y esclarecer, cuyo propósito es la comprensión. Este arte de la interpretación fue desarrollado principalmente por aquellos que se dedicaron a la interpretación de textos sagrados en todas las religiones donde los textos fundacionales juegan un papel central. En particular en el judaísmo, si pensara en Filón o Maimónides, el cristianismo, bueno, hay tantos, Orígenes, Agustín, Danhauer, o el Islam, de Averroes a Henri Corbin. No siempre fue llamada hermenéutica este arte. Eso solo comenzó en el siglo XVII con Danhauer, pero la sensibilidad hermenéutica sabe que la ausencia de la palabra no significa la ausencia de la cosa. Voy a salir aquí de Danhauer, que será tal vez conocido, y del título de su obra del año 1654. Es un latín muy fácil, Hermeneutica Sacra sive methodus exponendarum sacrarum literarum, que fue el primero en utilizar el término hermenéutica en un título. Bueno, leemos el título despacio. Hermenéutica sacra. Bueno, yo quiero decir que para nosotros en este congreso la hermenéutica siempre es una cosa sacra. Entonces, una hermenéutica sacra, sive, quiere decir aquí, eso es, methodus exponendarum sacrarum literarum. Métodos, el método para interpretar las sagradas escrituras. No se hace falta decir, naturalmente, que, como otros títulos clásicos lo especificaran, es un arte para interpretar correctamente los textos. Una vez más, ese arte es necesario porque el texto sagrado puede ser sibilino, pero también es un arte que supone cierta competencia. En el caso de Danhauer, las habilidades requeridas son en su mayoría lingüísticas y retóricas, pero también teológicas. El intérprete correcto, decente, debe dominar el lenguaje del texto que está estudiando, las figuras de estítulo, los tropos de la retórica utilizada en la Sagrada Escritura, y debe tener una buena intención del autor del texto sagrado. La hermenéutica posterior añadirá otras habilidades a la experticia necesaria para interpretar correctamente. El buen hermeneuta también debe conocer bien la historia
y el momento en que se escribió su texto, tal vez la vida de su autor, su contexto político, sociológico, eso. Bueno, desde Danhauer y hasta el día de hoy, 2021, la hermenéutica puede considerarse la disciplina que se preocupa por los mejores métodos para interpretar correctamente los textos. Pero antes de hablar de los otros sentidos que se añadieran a esa idea básica de la hermenéutica, es importante destacar que el arte de la hermenéutica presupone que cuando se trata de interpretación, no todo es solo ciencia. También hay una necesidad de una sensibilidad especial que honra a los mejores hermeneutas. Es que para entender correctamente el sentido de un texto o de un fenómeno, a veces también se debe ser capaz de sentir y presentir ese sentido. Así que hay una parte de intuición y de imponderable que entra en juego en la hermenéutica, y la buena hermenéutica siempre lo ha tenido en cuenta, de una manera u otra. Esto a veces puede tomar un giro algo elitista, al menos para nuestra sensibilidad. Así es como Filón y Orígenes asumen como evidente que solo los espíritus perfectos o espiritualmente avanzados serán capaces de penetrar en el significado más profundo de la escritura. Más ingenuamente, Agustín, por su parte, subraya, y lo cito, que es esencial y absolutamente necesario orar para comprender. Solo la verdadera piedad permitiría que el sentido de la escritura se manifestara. Schleiermacher hablará de la importancia del método adivinatorio en toda comprensión, de divinatorische Methode. Quiere decir que muy a menudo, cuando el significado de un texto ya no puede ser aclarado por medio de pasajes paralelos o recursos gramaticales, debemos adivinar el sentido del tiro del texto. Cuando el sentido que hay que comprender es difícil de desentrañar, a veces es necesario arriesgar una hipótesis. Lo que se exige y se espera aquí es un sentido del sentido que forma parte de toda sensibilidad hermenéutica. Porque para entender el sentido de un texto, también hay que captar sus matices y sutilezas, el contexto y las circunstancias, la pregunta a la que responde, la ironía, a veces las insinuaciones, los prejuicios, la urgencia, en definitiva, todo lo que cae bajo lo no dicho. El logos en diátitos, en lo que se dice, en el logos profóricos. Eso es para mí la hermenéutica. Un sentido para lo no dicho. El logos en diátitos, en todo lo que se dice, en el logos profóricos. Todas estas sutilezas del sentido, ya sea en un texto o en cualquier otra expresión significativa, no siempre son obvias, ni accesibles a un enfoque puramente metódico. Insisto en esto porque la sensibilidad hermenéutica no tiene que ver solo con textos escritos. También puede tener que ver con interpretar signos naturales, los signos de un rostro,
su rostro, por ejemplo, que no todos son conscientes. Cuando un conferencista siente que sus oyentes están cansados, lo lee en su cara. Bueno, es difícil con Zoom. Bueno, el conferencista puede estar equivocado. Los oyentes pueden estar haciendo mala cara porque acaba de decir una barbaridad o porque es terriblemente aburrido, no sé. Pero hay que sentir lo que significan esas caras, estos rostros. Por lo tanto, la hermenéutica depende de una cierta sensibilidad o ars, en el sentido en que a veces lo entendemos cuando asociamos el arte con una perspicacia particular. Eso es la idea que Gadamer destacó útilmente cuando recordó que todo en la interpretación, y por lo tanto en su teoría, la hermenéutica, no dependía del discurso del método. También es indispensable una sensibilidad, un tacto, para las sutilezas del sentido. Un cierto sentido del sentido, que no siempre es dicho, pero que es esencial para la inteligencia de lo que se pretende decir en lo que se dice. Es comprensible que esto haya irritado a hermeneutas más preocupados por el rigor metódico de la interpretación. Danhauer, como hemos visto, asociaba espontáneamente la hermenéutica con un método, metodus. Sin embargo, todo buen método hermenéutico sabe que su aplicación requiere un tacto especial. A veces se teme que la hermenéutica deje de ser una ciencia y se abandone a la arbitrariedad. Eso es un malentendido, porque la sensibilidad hermenéutica es también la ciencia de lo que escapa a la sola ciencia. La sensibilidad hermenéutica, repito, es también la ciencia de lo que escapa a la sola ciencia. Esto no es la menor de sus utilidades. Lo que caracteriza la sensibilidad hermenéutica no es, como a veces se afirma, la hostilidad generalizada hacia el método, lo que sería bastante ridículo. La naturaleza misma de esta sensibilidad es, por el contrario, acoger todos los métodos que puedan ayudarnos a comprender plenamente el sentido de los textos y de las cosas. Si quiere interpretar un texto, una obra de arte o un fenómeno social, no hace falta decir que el hermeneuta responsable tendrá en cuenta todas las herramientas necesarias. El método histórico crítico en el caso de los textos antiguos, seguramente. El método hipotético deductivo, el de validación empírica y textual, el buen conocimiento de las lenguas del autor, del género literario, de la recepción, de la sociología, etc. Hoy en día, y lo demostramos con Zoom, también podemos utilizar una variedad de herramientas informáticas, digitales, estadísticas, con las que los hermeneutas clásicos ni siquiera pudieron soñar. La mayor virtud de la sensibilidad hermenéutica es la de la apertura al sentido, tanto de los textos como de las cosas, y todas las claves que le permitan adivinar algo serán
bienvenidas. Como ha dicho Ricoeur, todas las hermenéuticas, ya sean las de la confianza o las de la sospecha, siempre necesitamos ambas. Nos ayudan a comprender mejor, que es el único propósito de la hermenéutica. La sensibilidad hermenéutica solo se opone a dos tentaciones, que son dos extravíos. Por un lado, la sensibilidad hermenéutica se opone a los que creen que hay solo un método para interpretar correctamente los textos, sea que se trate de una interpretación sociológica, histórico-crítica, política, fenomenológica, deconstructiva, psicoanalítica, estructural, o como a veces se dice, pero por error, hermenéutica. Por error, porque la hermenéutica abarca todos estos métodos, no es un método particular. Esta tentación monometódica es el resultado del exclusivismo hermenéutico, o de lo que Ricoeur llama la pretensión totalitaria de un tipo de interpretación en detrimento de todos los demás, que nos impide apreciar todas las irradiaciones del sentido que deben comprenderse. Por otro lado, la sensibilidad hermenéutica se opone a la idea de que todo dependería en hermenéutica del rigor metódico, como si el espíritu de finura, l'esprit de finesse, no jugara ningún papel en ella. El método es indispensable, recalquemos de nuevo, pero a menudo es una intuición repentina, una premonición, una sospecha, una pequeña idea vaga, un diálogo, lo que realmente ayuda a descifrar el sentido. Por supuesto, el hermenéutica concienzudo se ocupará de validar, en la medida de lo posible, su intuición o hipótesis, desarrollarla, fundarla y someterla a la discusión. Este debate crítico no puede perderse, pero su carácter a menudo abierto confirma que el sentido del sentido sigue siendo un componente esencial de toda sensibilidad hermenéutica. También es una sensibilidad que practicamos todos los días, porque el sentido del sentido, gracias a Dios, no está reservado a los hermeneutas profesionales. Es aquí donde la hermenéutica adquiere un significado universal que va más allá del marco clásico de la hermenéutica, el de la correcta interpretación de los textos. Supone que nosotros mismos somos seres interpretativos. Toda la hermenéutica del siglo XX y XXI ha insistido en esto. Y seres sintientes, como decía querido Zubiri. En sí misma, esta idea no es nueva y no es específica de la hermenéutica, pero como una reflexión sobre la interpretación y la correcta interpretación que busca la verdad, es una idea que la hermenéutica, consciente de su dimensión universal y por lo tanto filosófica, puede apropiarse. Si no es nueva es porque hace parte del nombre de nuestra especie. El Homo sapiens, que ve en el hombre, en el ser humano, el ser que sabe. Homo sapiens. ¿Qué significa saber en Homo sapiens? Bueno, es una gran pregunta que no recibirá respuestas definitivas aquí. La sensibilidad hermenéutica desconfía de tales respuestas. Pero intentaré una vez más
a seguir a Aristóteles con la esperanza de comprender mejor lo que es la sensibilidad hermenéutica en su alcance más universal. La primera frase famosa de su metafísica lo dice perfectamente. Bueno, todos nosotros podrían citarla en griego. Todos los hombres, por naturaleza, desean, oregontai, saber, aidenai. La idea del saber, aidenai aquí, sapere, hace parte de nuestra naturaleza y parece resumir nuestra aspiración esencial. Oregontai se refiere obviamente a la esfera del deseo, de la orexis. Sin embargo, otras traducciones de aidenai en la frase de Aristóteles son posibles y practicadas por algunos intérpretes. Así se puede traducir la frase de Aristóteles: todos los seres humanos aspiran, physae, por naturaleza, a comprender, como se traduce a veces. Es que saber, como enseña el propio Aristóteles en este texto famoso, es esencialmente comprender el porqué de las cosas. En el lenguaje de hoy se podría decir que uno sabe o comprende las cosas cuando uno capta su sentido, es decir, las razones, la finalidad, la intención, y en el caso de las acciones, los motivos. Este sentido y este orden de las razones son tan complejos que cada vez que Aristóteles presenta esta concepción del saber, tiene el cuidado de distinguir 4 formas de causalidad. Bueno, en las traducciones latinas se habla de la causa material, final, formal y eficiente. Aristóteles ya muestra sensibilidad hermenéutica al no cerrarse a ningún tipo de causalidad. Y además, las causas materiales, formales, eficientes, pueden ser múltiples. Aristóteles tiene razón en decir que esta búsqueda de sentido o razón se encuentra en su nivel más básico en el plano de la sensación, de la éstesis y del placer que encontramos en ella. Tener la capacidad de la sensación, como también la tienen los animales, es poder sentir las cosas. Ahí está nomás. Olerlas y así saber o adivinar lo que son. Tal olor apetecible es un señal de que hay algo bueno para comer esta tarde. Mientras que un mal odor suele ser un presagio en sentido contrario. Constantemente sentimos las cosas con todos nuestros sentidos, pero también con nuestra inteligencia, que la filosofía más antigua siempre ha comprendido como una facultad de sentir. Es verdad del nous, el noyen, el intellectus, ¿no? Es una capacidad de sentir, lo que es también verdad del término alemán Vernunft, Vernunft que viene naturalmente de vernehmen, percibir. Esta capacidad de percepción es claramente una sensibilidad hermenéutica. Siempre intenta comprender instintivamente lo que son las cosas. Esto sigue siendo lo que hacemos cuando leemos textos. No podemos leerlos sin presuponer que tienen sentido, que tienen un discurso sensato
y que por lo tanto podemos comprenderlos. Este sentido se puede encontrar en varios niveles. Puede ser el sentido que el autor tenía en la mente, la mens auctoris, o como insisten más Gadamer y Ricoeur, puede ser su verdad, el fondo de la cosa. Pero también puede ser lo que un autor me enseña, tal vez sin saberlo, sobre su contexto histórico, sociológico, etc. Que un texto tiene varios sentidos es una idea tan antigua como la doctrina clásica del cuádruple sentido de la escritura. La sensibilidad hermenéutica no se cerrará a ninguna interpretación que sea sensata y que permita que se muestren las múltiples facetas de un texto y de las cosas. Como lo decía, y como lo hemos visto hoy día, no hace falta decir que esta sensibilidad se ejerce en la vida cotidiana. Para dar un ejemplo demasiado fácil, al que invariablemente nos expone la actualidad, cuando un político o un jefe de Estado hace una declaración. Bueno, tengo aquí algunos amigos de Argentina. Cuando Fernández, no sé si se trata de Alberto o Cristina, el jefe de Estado, mis amigos argentinos me lo dirán. Bueno, cuando un jefe de Estado hace una declaración, puedo tomar eso en el primer grado, pero también puedo sospechar que hay otras intenciones, no sé qué, electorales, estratégicas, puedo hacer una lectura psicoanalítica de lo que dice uno, etc. Sin embargo, esta sensibilidad hermenéutica desborda el orden de los solos discursos. Al igual que Aristóteles, que era el hijo de un médico, me gusta invocar ejemplos de la medicina. Cuando alguien sufre de fiebre o presión alta, el buen médico, y no solo él, quiere comprender el sentido de este mal, su fuente o sus razones. Para lograr esto, naturalmente, utilizar todos sus instrumentos de medición, examinar al paciente, pero la interpretación correcta puede ser el resultado de una premonición repentina o una intuición feliz. Mis amigos médicos me aseguran que este es a menudo el caso. ¿No es eso lo que hacemos todos los días cuando buscamos espontáneamente entender el sentido de las cosas? Lo que se presupone aquí es que el sentido que nos esforzamos por comprender, tanto en la hermenéutica más puntillosa como en la vida cotidiana, es un sentido que ya se esconde en las cosas. Eso tiene sentido en el caso de los textos. El sentido a comprender no es el sentido que el intérprete inyectará en su texto, sino el que ya está ahí y que descubre el intérprete. Emilio Betti tenía razón al recordar el adagio clásico sensus non est inferendus, sed efferendus. El significado no debe ser importando en el texto, sino extraído del texto. Pero esto también es cierto de las cosas mismas, de las cuales toda buena filosofía debe hablar. El médico que quiere comprender el sentido y la naturaleza del mal de su paciente asume que este mal, el tumor, el virus, el COVID, está efectivamente en su paciente. Aún si no se muestra como tal a primera vista,
o incluso si nunca llega a mostrarse. El médico, como cualquier hermeneuta, debe poner de lo suyo, utilizar sus instrumentos de medición, por supuesto, pero también su propia sensibilidad, la literatura que conoce, sus colegas y su experiencia. Es de la misma manera que nosotros mismos buscamos presentir y adivinar el sentido de las cosas en sí mismas en nuestra incesante búsqueda de conocimiento, comprensión y orientación. Se podría decir de la ciencia misma que no es otra cosa que la institucionalización a gran escala de esta sensibilidad hermenéutica que distingue a nuestra especie, la del Homo sapiens, que constantemente trata de comprender el sentido y las razones de las cosas. Todo es sin duda objeto de debate, controversia, cuestionamiento, porque nuestra búsqueda de comprensión es esencialmente dialogante. Pero cada vez que cuestionamos un estado de saber o una idea recibida, siempre es en razón del sentido de las cosas mismas que tratamos de poner al descubierto. Somos seres de sentido, por lo tanto, de sensibilidad hermenéutica. Y lo que nos esforzamos por comprender en la ciencia, como en otros lugares, es el sentido de las cosas y, por supuesto, también de los textos. El Homo sapiens es un Homo hermeneuticus. Bueno, llego a mis últimas palabras, ya son casi las 7. Aquí en Montreal, serán las 8 en Buenos Aires. Esto es la hermenéutica en pocas palabras. ¿Qué es la hermenéutica? Es un sentido del sentido de las cosas, abierto y atento a todo lo que tiene sentido. ¿Y para qué sirve la hermenéutica? Para comprender mejor el sentido de las cosas y comprender mejor a nosotros mismos. Y en este aspecto es otro nombre de la filosofía. Le agradezco su paciencia y su atención y le deseo toda la felicidad del mundo. Gracias.